Cordial saludo, estimados estudiantes. Soy David Zanabria, tutor del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, impartido a los estudiantes de primera matrícula de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD. Les presentaré el teorema de Pitágoras, propuesto por el matemático y filósofo que lleva el mismo nombre, el cual ha sido una de las bases principales del desarrollo de nuestra civilización, ya que con él se han solucionado problemas de la ingeniería, de las matemáticas y de diferentes aspectos de la vida cotidiana. La presentación llevará este siguiente orden. Ahora bien, antes de iniciar, quisiera que entendiéramos cuál es el propósito. Y el propósito es aplicar o entender las aplicaciones del teorema de Pitágoras en la solución de problemas que involucran triángulos rectángulos. Esto es bastante importante porque deben ser triángulos rectángulos para que se pueda aplicar el teorema de Pitágoras. También aprender a identificar sus usos y potenciar las habilidades que requiere la trigonometría y pues desarrollar también diversas herramientas que nos requerirá pues los temas que veremos más adelante en el curso. Ahora les presento pues un quiz interactivo, un examen interactivo que pues pondrá a prueba lo que conocemos acerca de los triángulos. En esta quiz ustedes seleccionarán la opción que consideren correcta. Se les presenta un triángulo y decir pues qué tipo de triángulo es. Veamos que yo pues selecciono esta. El otro triángulo que nos muestra pues acá nos dice cómo es o qué está compuesto, cuáles son las características de ese triángulo. Entonces podemos seleccionar el siguiente y así con los demás triángulos que nos presentan. Al final, pues vamos a obtener nuestra puntuación, vamos a ver cuál nos fue bien, cuál nos fue mal, podemos ver las correcciones y de eso se trataría para que identifiquemos qué recordamos de los triángulos y de los tipos de triángulos que tenemos. Ahora bien, para identificar los triángulos tenemos dos características fundamentales que son los lados y sus ángulos internos. Según los lados, podemos identificar si sus tres lados son iguales, se conocerá como triángulo equilátero. Si solo dos de sus lados son iguales, se conoce como triángulo isósceles. Y si todos sus lados son diferentes, es el triángulo escaleno. Si se nombra a través de sus ángulos internos, si vemos que todos sus ángulos internos son menores a 90 grados, encontraremos que es un triángulo acutángulo. Si uno de sus ángulos es recto, es decir, es de 90 grados, como en este caso, y que uno de sus ángulos internos es igual a 90, es lo que conocemos como un triángulo rectángulo. Y es importante que aprendamos a identificar ese triángulo porque es el con el que vamos a desarrollar nuestro teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. Si tenemos un triángulo en el cual uno de sus ángulos internos es mayor a 90 grados, es el triángulo que se conoce como obtusángulo. Bueno, para las partes de nuestro triángulo rectángulo, recordemos que el triángulo rectángulo se compone de un triángulo, el cual, un ángulo, el cual es recto, y los lados que componen ese ángulo recto son los que se denominan catetos. Estos catetos van a estar unidos por el lado más largo, que es la hipotenusa, y a su vez es opuesto o no toca o no forma ese ángulo recto. Entonces la hipotenusa es el lado más largo y los catetos son los que van a formar ese ángulo recto. Ahora veamos el teorema de Pitágoras. Como tal, el teorema de Pitágoras, si lo expresamos como pues como letras o valores que va a tener cada uno de esos lados, la hipotenusa como A, un cateto como B y otro cateto como C, lo que veremos es que acá en el A al cuadrado sería igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Esto se va a poder aplicar independientemente si conocemos el valor de la hipotenusa
o pues de alguno de los catetos, y cada uno de los problemas pues debemos identificar si no conocemos alguno de los dos catetos o si debemos conocer la hipotenusa. Básicamente es esa la aplicación pues más común del teorema de Pitágoras. Ahora bien, veamos una secuencia en la cual se nos presenta primero un triángulo rectángulo, y a ese triángulo rectángulo se le va a pegar a cada uno de sus lados unos cuadraditos. Vemos que la hipotenusa presenta 5 cuadraditos, una de sus catetos presenta 3 cuadraditos y el otro 4. Si vemos, serían 9 para este, serían, perdón, sí, 9 para este, 16 para el otro, y para la hipotenusa serían 25. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, vemos que a al cuadrado más b al cuadrado nos proporciona el c al cuadrado. Y pues si sumamos los 9 que nos dan más los 16, pues evidentemente nos dan los 25. Y acá pues se aprecia que si se ponen a un lado al otro van a ser los mismos 25 cuadritos a un lado que los 25 cuadritos al otro. Bueno, veamos una aplicación de la vida cotidiana o pues que se puede presentar en el ejercicio profesional de cada una de sus carreras, el cual es el siguiente. Tenemos una torre en la cual en la cima de la torre se va a colocar un cable, y este cable debe estar colocado desde la torre a 50 metros y la torre tiene una altura de 25 metros y debemos identificar cuál es la longitud de ese cable. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras nos expresa que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la longitud del cable, que sería en este caso h al cuadrado, debe ser uno de los catetos, que es la altura, que es 25, más el otro cateto, que es la distancia del soporte a la base, que serían 50. Entonces sería 50 al cuadrado. Al sumar esos dos cuadrados nos da 3125. Para calcular el h, debemos pues, sacar la raíz cuadrada de ambos lados, y la raíz de 3125 nos da 25 raíz de 5. Si lo aproximamos a decimales, nos da 55,9 metros, que sería pues la longitud que tendremos del cable para el problema. Bueno, como trabajo colaborativo, les presento la siguiente actividad en la cual pues vamos a poder ingresar cada uno pues con su usuario. Vamos a ver de correo institucional y vamos a ingresar pues al trabajo colaborativo. ¿De qué se trata este trabajo colaborativo? Como les presento, son 20 problemas diferentes, pues cada uno, todos relacionados pues con trigonometría y pues específicamente el uso del teorema de Pitágoras. Como son pues problemas variados. La idea es identificar el triángulo que está expuesto en cada uno de esos problemas y aplicarlo. En este caso, yo seleccioné el ejercicio 1, el primer ejercicio, la primera diapositiva, y entonces lo que yo coloqué fue mi nombre, porque lo realicé yo, y pues desarrollo el ejercicio como tal. ¿Qué es lo que yo les pido? Que también seleccionen alguno de esos ejercicios, lo solucionen. ¿Cómo lo pueden solucionar? Jamboard nos permite escribir sobre cada uno de estas diapositivas. Si ustedes tienen tableta digitalizadora, pues lo pueden hacer a través de esta tableta, o también pueden hacerlo pues como yo lo hice, que es pues, pues de pronto más práctico, tomarle una foto a lo que ustedes hayan hecho y pues subirla ahí como tal. Pues esa sería la primera parte, y deben seleccionar otro ejercicio que haya hecho otro compañero y realizar una realimentación del trabajo que hicieron. Entonces pueden decirle que estuvo bien, que pues, el procedimiento que hizo fue acorde, o si encuentran alguna pues, dificultad en algún problema o en alguna parte del problema, pues lo van a realimentar y le van a decir pues, de qué manera consideran que es la correcta. Yo de todos modos voy a estar pendiente pues, de revisar cómo son sus aportaciones en este trabajo colaborativo.
Bueno, continuando con mi presentación, les presentaré pues una actividad que evaluará lo que aprendimos. Esta actividad consta de 4 problemas, los cuales están relacionados con el uso del teorema de Pitágoras. Ustedes seleccionan, igual que la primera evaluación inicial, entonces ingresan pues, la respuesta que ustedes consideren correcta. Quiero que tengan en cuenta que algunas unidades no coinciden, entonces miremos a ver si las unidades que nos dan son, entonces esa es otra habilidad que debemos, pues digamos que desarrollar, ¿no? Acá ustedes van a ver pues una corrección de los ejercicios que le quedaron bien o pues una realimentación del cual le quedó bien o cuál le quedó mal. Por último, quiero llegar a algunas conclusiones. El teorema de Pitágoras puede solucionar diferentes problemas o diversos problemas de la vida diaria y profesional. También el teorema de Pitágoras es una buena base para entender los demás temas de la materia de trigonometría, porque la trigonometría se basa en el estudio de los triángulos y específicamente nosotros tenemos triángulos como tal. Esta es la bibliografía que les presento. Recuerden que esta bibliografía la pueden revisar o pueden tener acceso a través del campus o a través de la biblioteca. Y pues espero que este tutorial en formato video les sirva como base para pues afianzar sus conocimientos en trigonometría. Muchísimas gracias. Hasta luego.